Veamos el final de esta serie en la que vimos la vida de Noé. Llego al capítulo 9 del libro de Génesis. ¿Cuál es el epílogo en esta vida tan interesante y sobre todo en la etapa que le tocó vivir a Noé? Escuche este devocional y deje que Dios hable a lo profundo de su corazón. Porque todo aquel que permanece en Dios, llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Ya definí las fechas en las que voy a estar en los Estados Unidos. Voy a estar el día sábado 10 de mayo en la Florida. El día sábado 17 de mayo en Atlanta. Y el día sábado 23 de mayo en la Florida. Yo no sé cómo van a ser ustedes, pero si no quiere perderse un seminario de todo un día, incluidos los materiales, el almuerzo, los refrigerios y unos talleres que van a cambiar su vida y su perspectiva financiera, pues tiene que inscribirse lo antes posible. Vamos a hacer un link. En ese link usted se inscribe porque el cupo es limitado. Miren, les voy a dar un gran consejo y por favor recíbanlo. Si hay algo y alguien a quien debemos impactar con el tema financiero es a nuestros hijos, porque voy a hablar de educación financiera y eso es lo que no tenemos, lo que nos ha faltado y lo que lastimosamente no hemos sabido comunicar a las nuevas generaciones. Si algo me interesa es que sus hijos aprendan del manejo financiero, de aprender el concepto del dinero y de mirar todos los principios bíblicos que van a cambiar su vida. Así que muy atentos porque los cupos son limitados. Yo entro al epílogo de la vida de Noé y tengo que decir varias cosas importantes. La primera la voy a leer en el capítulo 9 desde el 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros desde los días que salieron el arco iris hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Muy bien, Dios establece un pacto en la vida de Noé. Ahora, acuérdese que Noé en estos momentos es el padre de toda la raza humana. Es el único padre y el único hombre que tiene esa responsabilidad. Sus hijos van a heredar y de aquí en adelante obviamente van a fundar y a repoblar la tierra. Entonces Dios establece un pacto. Ya Dios había hecho un pacto con el hombre, en este caso con Adán, y Dios iba a cumplir el pacto de salvación que entregó en Génesis 3:15. Entonces, para que eso se cumpla, pues Dios no podía destruir al hombre en su totalidad. Y aquí Dios le da el segundo pacto. En la Biblia hay varios pactos. El primero es el adámico y este segundo es el de Noé. Igual, hay algo que decir de los pactos que me parece interesante y relevante decirlo en este devocional. Yo veo a la gente a veces que utiliza muy ligeramente las palabras. Por ejemplo, hacer pacto con Dios. Cuando uno lee la Biblia, realmente siempre el que aparece haciendo pacto en la Biblia es Dios. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Porque los pactos de Dios tenían una característica. Mire que Él repite en los versículos que estoy leyendo, repite en el verso 8, en el 9 y 10, en el 11, en los versos 12 al 16 y en el 17 de este Génesis capítulo 9. Él dice que el autor del pacto es Él. Él habla de un pacto unilateral, un pacto incondicional, un pacto de gracia, un pacto de promesa, ¿sí? Entonces,
al hombre le queda muy difícil hacer pactos incondicionales. Al hombre le queda muy difícil hacer pactos unilaterales, donde hay de por medio una promesa, donde hay gracia. Entonces, por eso les digo, tengan mucho cuidado de la terminología bíblica, porque bueno, uno a veces se apresura a decir voy a hacer un pacto con Dios, y realmente al que usted ve haciendo pactos en la Biblia es a Dios, no al hombre. Entonces, el Señor dice en el verso 9, he aquí yo establezco mi pacto. En el 11 dice, estableceré mi pacto. En el 12 dice, el pacto que yo establezco. En el 15 dice, me acordé del pacto mío. Y en el 17 dice, el pacto que he establecido. O sea, queda demasiado claro que el que está haciendo el pacto es Dios. ¿A quién se lo hace? A Noé. Porque fue un hombre obediente, porque fue un hombre justo, porque fue un hombre que le creyó a Dios. Y Dios a través de él, pues, va a seguir cumpliendo su tarea en la tierra. El otro aspecto relevante que hay en estos versos es la señal que Dios coloca. Dice que Dios nunca más volvería a destruir la tierra. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Dios le dio una señal, y la señal fue el arco iris. Entonces, el arco iris tenía como propósito recordarle al hombre que Dios nunca más volvería a destruir la tierra a través de un diluvio. Mire que ahí en los versículos que acabamos de mencionar, él dice, a pesar de que ustedes van a ver, si ustedes leen desde el 14 hasta el 17, estoy leyendo Génesis 9, el Señor dice, si algún día ven nubes y ven que hay mucha lluvia, y yo saco mi arco siempre les dirá que yo no volveré a destruir la tierra. Eso tiene algo importante en el estudio que estamos haciendo, porque ha habido una teoría de que es que hubo un diluvio, pero fue en cierta parte del mundo que acabó con cierta parte. No. Cuando la Biblia utiliza la palabra diluvio, habla de un diluvio universal, y el hecho de que Dios esté haciendo esta señal en el cielo, colocando su arco y diciendo que nunca más va a volver a destruir la tierra por agua, es porque hubo un diluvio universal. Esto vale la pena tenerlo en cuenta en nuestro estudio. ¿Qué más tengo que decir de la vida de Noé? Tengo que decir que en este mismo capítulo 9, pero desde el 18, dice así, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Interesante. O sea que cuando hablamos de Sem, Cam y Jafet, que eran los tres hijos que estuvieron con Noé en el arca, estos tres hijos están a la cabeza de las tres ramificaciones principales de la raza humana. Quiere decir que todas las razas y las personas de la tierra se pueden remontar a una de estas tres ramificaciones, porque las razas de la tierra se pueden analizar desde el punto de estas tres padres de la genealogía. Si usted hace un estudio bíblico, encontrará los antecedentes raciales, las raíces, la herencia, la ascendencia y la historia. Así que estas tres ramificaciones produjeron razas que poblaron y se esparcieron por toda la tierra. Ahora, un detalle interesante, y es mirar cómo termina Noé. Increíble que Dios destruye al hombre por el pecado, y que Dios salva a un hombre justo porque era un hombre íntegro, un hombre irreprensible. Pero sin embargo nos menciona la Biblia en el versículo 20 de este capítulo 9 de Génesis que Noé pecó. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, bebió del vino, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, que era el hijo menor, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sean Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet
y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Interesante, ¿no? Dice que, hombre, pues Noé estaba labrando la tierra y pues se volvió un agricultor. Y en cierto momento, a través de los años, Noé plantó una viña y la Biblia dice, así sencilla y simplemente, que Noé pecó bebiendo demasiado vino. Dice que se embriagó, se emborrachó y que se descubrió y se quedó desnudo en su tienda. Déjeme decirle que esta es la primera vez que mencionan específicamente el vino y la embriaguez en las Escrituras. La pregunta es, ¿fue esta la primera vez en que el vino se había fermentado y embriagaba, o el vino existía antes y las Escrituras no habían mencionado hasta ahora? ¿Sabía Noé lo que estaba haciendo, embriagándose? O algún vino de uva que se había fermentado se entró a su cuerpo. Bueno, yo creo más bien que la Biblia a veces da ciertas pistas y aquí hay una de ellas, porque hay pocas dudas de que Noé fuera culpable de pecado voluntario y deliberado. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque mire que aquí dice la palabra, no habla del vino, dice, no habla el vino, sino del vino. O sea que hay varios elementos del pecado de Noé que nos saltan a la vista. Que Noé pecó y falló a pesar de haber sido un hombre piadoso antes del diluvio. Que Noé era un hombre justo que había llevado una vida justa y sin mancha delante de las personas de su generación, porque el versículo 9 del capítulo 6 nos dice que Noé había caminado con Dios. Pero el Nuevo Testamento dice que Noé era pregonero de justicia en 2 de Pedro 2:5. Pero después del diluvio, Noé cometió un pecado grave y trágico. Esto nos da una lección a nosotros, que nadie está exento de pecado, ni un solo siervo de Dios, que cualquiera puede caer en pecado, en algún pecado trágico y grave, y que no importa quién sea la persona, no importa cuán piadosa haya sido o cuán alta sea la posición que ocupe, no, porque el pecado nos está rondando. Noé, este gran hombre de Dios, pecó y nosotros también pecamos, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, el pecado de Noé trajo como resultado algunas consecuencias severas y terribles. Porque aquí nos dice que el hijo menor de Noé, que era Cam, pecó y recibió una maldición divina. Que no se escribe nada más de Noé, excepto su muerte, de aquí en adelante. La pregunta siempre ha sido, ¿y en qué consistió el pecado de Cam para que lo maldijera Noé de la manera como lo maldijo? Pues, a ver, ahí dice que lo que hizo Cam fue mirar la desnudez de su padre. Y cuando resalta la Biblia, me llama la atención porque, mire y verá que dice que al parecer Cam se había alejado de la fe de su padre. En lo más profundo de su ser, Noé era un hombre piadoso y a pesar de su caída trágica y grave en este momento de su vida, Noé había sido escogido y usado por Dios de una manera realmente fabulosa. Cam, si su corazón hubiera estado bien con Dios, no podría haber demostrado una deshonra y un desdén tales hacia un hombre tan piadoso como Noé. Y sin importar cuán bajo hubiera caído su padre, pues yo creo que él no estaba en la posición de juzgarlo, ni sí que menos de deshonrarlo. ¿Dónde digo que hubo desdén en la vida de Cam? Porque no importa cuán terrible como pecador pueda ser la persona, en este caso su papá, los verdaderos creyentes no deshonran, no ridiculizan, no desdeñan a otra persona. Y esta podría ser la razón por la que Cam sintió tanta mala voluntad hacia su padre, porque Cam se sintió insatisfecho y sin realizar por qué él había rechazado tanto a Dios como la predicación de su padre. O sea que el pecado de Cam era un pecado trágico y grave, y la gravedad se ve en estos dos elementos. Mire que ahí nos cuenta que Sem y Jafet, sus otros dos hijos, demostraron un mayor respeto y honra por su padre, porque se controlaron, no se sumaron a la burla de su padre,
tomaron alguna pieza de su ropa, entraron de espaldas a la tienda y fueron hasta la cama de su padre y le cubrieron la desnudez. Mire que caminaron de espaldas para no ver la desnudez de su padre. Y eso contrasta con la conducta de Cam. Su actuación, la manera misma en que cubrieron a su padre, supone un marcado contraste con la conducta de Cam, porque su respeto y honra demuestran cuán terrible era la deshonra de Cam hacia su padre. Y lo segundo que muestra la gravedad de este asunto es la maldición puesta sobre Cam, porque mire cuán graves fueron los pecados de Cam, y este es el análisis que nos lleva a por qué este hombre fue maldecido de la manera que fue hecho. Es más, la historia nos cuenta que de esas 3 ramificaciones que le hablé ahora, los hijos de Cam, en este caso de Canaán, fueron malditos por muchos años y por muchas generaciones. Yo espero que Dios haya edificado sus vidas. Yo voy a pasar a otra historia la próxima semana para que estén muy atentos. Estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Así que dejemos que Dios siga hablando a lo profundo de nuestro corazón. Oiga, a los que están leyendo la agenda devocional, hoy es el día 100. ¡Wow! Ya vamos casi por una tercera parte de nuestra agenda. Los felicito a todos los que van ahí día a día, leyendo y escribiendo. Día 100 en nuestra agenda. Y vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 23. ¿Cuántos hombres seguían a David y por qué Dios no entregó a David en las manos de Saúl? Una pregunta personal. ¿Por qué hoy no llama y saluda a alguien de quien usted pueda recibir consuelo y fortaleza en los momentos de aflicción? Padre, gracias por esta mañana. Porque ese pacto que hiciste con Noé habla de tu carácter amoroso, incondicional, de tu carácter que está basado en las promesas y en tu palabra. Señor, hoy la historia de Noé nos dice que nunca estamos exentos de caer y que por eso siempre tenemos que andar aferrados a ti y a tu palabra para que nos guardes del mal y del maligno. Oro por cada oyente de Maná y te pido que sigas cada día edificando nuestras vidas. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. Lo que a mí me motiva de dictar un seminario bíblico de finanzas es mirar personas como el rey Salomón, una figura bíblica reconocida por su inmensa sabiduría y riqueza. Nos deja un mensaje poderoso en Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Y ese versículo nos invita a explorar una visión diferente del éxito financiero, una que no depende de un empleo, sino de la sabiduría y la diligencia. Imagina un camino que no está limitado por un salario fijo o por las oportunidades que otros nos ofrecen, sino un camino donde usted es el creador de su propia riqueza, donde la verdadera libertad financiera no se encuentra en un trabajo, sino en cómo aplicas la sabiduría de Dios a tus decisiones diarias. Salomón, en este seminario, te invita a pensar diferente, te invita a considerar que la verdadera riqueza no proviene de seguir normas establecidas, sino al contrario, romper moldes, aprender a gestionar tu dinero con inteligencia y a no depender de un solo flujo de ingresos. El conflicto que enfrentamos hoy es claro: seguir el camino convencional de buscar un trabajo y depender de otros para nuestro sustento, o seguir el consejo de uno de los hombres más sabios que ha existido y aprender a generar riqueza de manera independiente y duradera. La decisión que usted tome puede cambiar su vida financiera para siempre. No busque trabajo, busque sabiduría y el dinero lo va a seguir. No pierda la oportunidad de descubrir en este seminario cómo aplicar la sabiduría de Salomón en su vida y alcanzar la libertad que siempre ha soñado. Si estás listo para aprender cómo ganar dinero de manera inteligente y duradera, este seminario lo llevaremos a cabo en los Estados Unidos de la siguiente manera. Tome nota: en la Florida, el día 10 de mayo, en Atlanta, el día 17 de mayo y en New York, el día 23 de mayo. Todo el día, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con talleres y material incluido. Además, refrigerios y almuerzo. Hay un link en el que usted se inscribe, hace el pago y recuerde,
el cupo es limitado, así que no se pierda la oportunidad de ir con su cónyuge, de invitar a alguien que lo necesita. Esta es la oportunidad de su vida para adquirir la inteligencia bíblica financiera que nos cambiará la vida. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.